Mi nombre es Eve Kerwin, y lo que estoy a punto de compartir contigo no es solo una historia, es un mensaje. Hace unos meses, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Después de una emergencia médica repentina, me encontré en un lugar que solo puedo describir como divino. Me encontré cara a cara con Jesús, y el mensaje que me dio no era solo para mí, es para toda la humanidad. Reveló algo asombroso sobre Elon Musk, un nombre conocido en todo el mundo. Esto no se trata solo de tecnología o progreso. Se trata de las decisiones que estamos tomando como especie y lo que significan para nuestro futuro. Era un día ordinario como cualquier otro. Acababa de regresar a casa después de hacer unos mandados cuando de repente sentí un dolor agudo en el pecho. Al principio lo ignoré, pensando que podría ser estrés o agotamiento. Pero en cuestión de momentos, el dolor se intensificó y me desplomé. Mientras todo a mi alrededor se desvanecía, me envolvió una quietud abrumadora, como si el mundo se hubiera detenido. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Me encontré flotando en un espacio indescriptible. No había tiempo, ni sonido, ni sensación de urgencia, solo una calma que trascendía cualquier cosa que hubiera sentido antes. No tenía miedo. En cambio, sentí una extraña sensación de confort, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Los colores a mi alrededor eran vibrantes pero reconfortantes, y parecían palpitar con vida. Esto no era un sueño ni una alucinación. Era algo mucho más real. Mientras intentaba procesar dónde estaba, sentí una presencia detrás de mí. No era amenazante ni imponente, pero llevaba una autoridad innegable. Me giré y vi lo que instintivamente sabía que era Jesús. Su mirada no solo estaba sobre mí, parecía atravesarme, viendo todo lo que era, todo lo que había sido y todo lo que podría ser. No podía hablar, pero no lo necesitaba. Su presencia comunicaba más de lo que las palabras jamás podrían. Jesús no perdía tiempo en cortesías o reasurances. Él irradiaba amor, pero también había seriedad en su expresión. Él me dijo: "Has sido traído aquí por una razón. Hay un mensaje que debes entregar". En ese momento no sabía cuál era ese mensaje, pero sabía que estaba a punto de ver algo que cambiaría todo lo que entendía sobre la vida y el mundo. El espacio en el que me encontraba no era como nada que hubiera visto o imaginado. No era un lugar en el sentido físico, sino más bien un reino, una realidad más allá de la nuestra. El suelo bajo mis pies brillaba como el oro, pero se sentía ingrávido. El aire estaba lleno de una sensación de claridad, como si cada respiración contuviera conocimiento y comprensión. En este espacio nada estaba oculto, y todo se sentía conectado. Era como si hubiera entrado en la forma más pura de la verdad. Jesús estaba frente a mí. Su presencia era tanto reconfortante como inspiradora. Sus ojos tenían una profundidad que las palabras no podían describir, una mezcla de compasión, sabiduría y una urgencia que no podía ignorar. Levantó su mano y de repente, escenas comenzaron a desarrollarse a nuestro alrededor. No eran visiones como las que vemos en los sueños o recuerdos, eran experiencias. Estaba allí, completamente inmerso, viviendo cada momento como si fuera mío. En estas experiencias vi la belleza del potencial humano, vi actos de amor y bondad, avances en la tecnología y a las personas unirse de maneras que parecían milagrosas. Pero también vi el otro lado, la codicia, la división y la búsqueda ciega de poder y progreso sin considerar las consecuencias. Era un contraste marcado que me dejó sintiéndome tanto esperanzado como con el corazón pesado. Jesús luego se volvió hacia mí y habló: "Este es el mundo tal como es ahora. Se te mostrará lo que depara el futuro si la humanidad continúa en su camino actual. Pero recuerda, nada está escrito en piedra. Las decisiones pueden cambiarlo todo". Sus palabras llevaban un peso
que me hizo darme cuenta de la responsabilidad de lo que me estaban mostrando. No estaba aquí para ser un observador pasivo, estaba aquí para entender y actuar. Cuando vi a Jesús, no fue solo un encuentro, fue un despertar profundo. No era como ninguna representación que hubiera visto en libros o películas. Su presencia era tan poderosa, pero sus ojos irradiaban amor y compasión. Se sentía como estar ante la esencia misma de la verdad. No podía hablar, pero él entendía todo lo que sentía, cada pregunta que aún no había formulado y cada duda que ni siquiera sabía que tenía. Sus primeras palabras para mí no fueron de consuelo, sino de propósito. «Eva», dijo él, «has sido traída aquí porque hay algo que el mundo necesita saber». Su voz no solo se escuchaba, resonaba en todo mi ser. Era como si cada fibra de lo que era absorbiera sus palabras, imprimiéndolas en mi alma. Supe entonces que esto no era solo sobre mí, era más grande, mucho más grande. Él levantó su mano, y al instante, una serie de imágenes y experiencias comenzaron a desplegarse ante mí. Vi a personas de todos los ámbitos de la vida, con sus rostros llenos de esperanza, miedo y determinación. Vi maravillas tecnológicas que parecían casi mágicas, pero llevaban una corriente ominosa. Entre estas imágenes había un nombre y un rostro que reconocí de inmediato: Elon Musk. Jesús no tuvo que explicar. Instintivamente supe que el trabajo y la visión de Musk estaban en el centro de lo que me estaban mostrando. La mirada de Jesús se suavizó y explicó: «Esto no se trata de condena, se trata de despertar. Las decisiones que se están tomando ahora darán forma al futuro, y la responsabilidad no recae en un solo hombre, sino en la humanidad en su conjunto». Sus palabras me llenaron de urgencia y esperanza. Me di cuenta de que, aunque el futuro conllevaba peligros, también contenía infinitas posibilidades de redención y crecimiento. Cuando Jesús levantó su mano, me vi envuelto en una experiencia que era mucho más vívida y real que cualquier cosa que hubiera conocido. Era como si me hubiera transportado al mismo futuro de la humanidad. Me encontraba en ciudades bulliciosas, donde la tecnología había alcanzado alturas increíbles, edificios que parecían tocar los cielos, sistemas de transporte que desafiaban la gravedad y dispositivos que conectaban sin esfuerzo las mentes y cuerpos con las máquinas. El aire zumbaba con la energía del progreso, pero debajo de todo eso había un silencio inquietante. En un momento, vi a personas trabajando incansablemente, sus vidas entrelazadas con una tecnología que parecía potenciar sus habilidades. En otro momento, vi cómo esta misma tecnología había creado aislamiento, ya que muchas personas vivían más en mundos virtuales que en la realidad. La ironía era evidente. Mientras la humanidad había logrado tanto, había perdido las simples alegrías de la conexión, la naturaleza y la espiritualidad. Entonces, vi el nombre de Elon Musk grabado en luces a lo largo de una vasta interfaz digital. Sus innovaciones, exploración espacial, inteligencia artificial e interfaces cerebro-computadora habían transformado el mundo de maneras tanto asombrosas como alarmantes. La voz de Jesús resonó a mi alrededor. El trabajo de Elon representa el potencial de la humanidad para el gran bien o el gran daño. No es él quien decide el resultado, sino aquellos que lo siguen. La visión cambió, y vi los peligros que venían con estos avances. La inteligencia artificial, aunque capaz de resolver problemas inmensos, también comenzó a controlar aspectos de la vida humana que debían permanecer libres: elecciones, emociones, incluso la moralidad. Vi sociedades divididas entre aquellos que abrazaban estos cambios con todo su corazón y aquellos que resistían, temiendo la pérdida de su humanidad. La tensión era palpable, pero la voz de Jesús atravesó el caos, ofreciendo claridad. Esto no es inevitable, es una encrucijada. Las decisiones que tome la humanidad determinarán si estos avances traen unidad o destrucción.
La tecnología es una herramienta, pero nunca debe reemplazar la conexión del alma con su creador. Sus palabras no eran solo una advertencia, eran un llamado al equilibrio. Me di cuenta entonces de que la visión no estaba destinada a condenar a Elon Musk ni su trabajo. Era un llamado a la humanidad para que utilizara su conocimiento de manera responsable, para combinar la innovación con la compasión y para asegurar que el progreso nunca viniera a costa del bienestar espiritual. El potencial para el bien era inmenso, pero también lo era el potencial para el daño. La elección era nuestra. A medida que la visión se centraba en Elon Musk, vi su viaje a través del lente de la eternidad. Su trabajo, aunque arraigado en la ciencia y la tecnología, llevaba un significado espiritual que ni siquiera él podría entender completamente. Jesús me reveló que Elon no era solo un innovador, sino un símbolo de la ambición colectiva de la humanidad, el impulso de explorar, crear y trascender fronteras. Sin embargo, esta ambición, si no se controla, podría llevar al peligro. Me mostraron los éxitos de Elon, las misiones de SpaceX a Marte, los avances de Neuralink en interfaces cerebro-computadora y los progresos en IA que prometían resolver problemas globales como la pobreza y las enfermedades. Estos eran logros que podrían elevar a la humanidad a nuevas alturas, trayendo esperanza a millones. Sin embargo, entrelazados con estos éxitos había peligros. Las tecnologías que se estaban desarrollando tenían el poder de controlar, manipular e incluso redefinir lo que significaba ser humano. La voz de Jesús era firme pero compasiva. Elon no es el enemigo, ni es el salvador. Es un hombre con dones y defectos, como todos los demás. Son las decisiones colectivas de la humanidad las que decidirán si su trabajo conduce a la iluminación o a la esclavitud. Estas palabras me impactaron profundamente. Reenfocaron a Elon no como un héroe o villano, sino como un recipiente de posibilidades, un espejo que refleja las esperanzas y temores de la humanidad. Vi cómo la gente idolatraba a Elon, buscándolo para encontrar soluciones a problemas que eran espirituales en su esencia. Buscaban la salvación a través de la tecnología, olvidando que la verdadera salvación solo podía venir de Dios. El tono de Jesús se volvió solemne mientras decía: ningún hombre, ninguna máquina puede reemplazar la conexión del alma con su Creador. Recuérdales esta verdad. Al mismo tiempo, vi el increíble potencial del trabajo de Elon cuando está guiado por la sabiduría y la humildad. La exploración espacial podría unir a la humanidad bajo un objetivo compartido. La inteligencia artificial podría aliviar el sufrimiento y las interfaces cerebro-computadora podrían curar enfermedades que antes se pensaban incurables. El mensaje era claro. Estas herramientas no eran ni buenas ni malas. Lo que importaba era la intención de la humanidad detrás de su uso. Jesús enfatizó la importancia del discernimiento, instando a la humanidad a usar estas tecnologías para elevar y no para dominar. El futuro no está escrito, dijo él, pero se moldea por las decisiones que tomas hoy. Usa los dones que te han sido dados sabiamente y te llevarán a la vida. Úsalos descuidadamente y te llevarán a la desesperación. Este mensaje sobre Elon Musk no era solo sobre un hombre. Se trataba de la responsabilidad de la humanidad de equilibrar la ambición con la ética, el progreso con la compasión y la innovación con la espiritualidad. Jesús nos estaba llamando a recordar que, no importa cuán avanzados nos volvamos, nunca debemos perder de vista lo que nos hace verdaderamente humanos, nuestra conexión con Dios, con los demás y con la verdad. A medida que las visiones se desarrollaban, se me mostró no solo el potencial de la tecnología, sino también los peligros que podrían surgir si la humanidad continuaba en su camino actual. La voz de Jesús resonó profundamente, llevando tanto un tono de urgencia como de compasión. La búsqueda del progreso no debe hacerse a expensas del alma, dijo. Esta era una advertencia, no destinada a asustar, sino a despertar.
La escena cambió, y vi las consecuencias de la ambición desenfrenada. Las sociedades que alguna vez prosperaron gracias a la cooperación, ahora estaban fracturadas. La tecnología, destinada a unir y empoderar, en cambio estaba dividiendo a las personas en aquellas que tenían acceso a los avances y aquellas que no. La desigualdad era evidente. Algunas personas vivían vidas de una comodidad inimaginable, con todas sus necesidades satisfechas por máquinas, mientras que otras luchaban por la supervivencia básica, dejadas atrás por un sistema que ya no podían navegar. En otro momento, vi el ascenso de la inteligencia artificial, no como una herramienta, sino como un maestro. La gente había entregado la toma de decisiones a los algoritmos, confiando en ellos para gestionar todo, desde la atención médica hasta el gobierno. Sin embargo, estos sistemas carecían de lo único que la humanidad considera sagrado, la empatía. Sin ella, las decisiones se volvían frías, calculadas y carentes de moralidad. El mayor regalo de la humanidad, la capacidad de amar y conectar, estaba siendo eclipsado por la eficiencia de las máquinas. Las palabras de Jesús atravesaron las imágenes. No dejes que las herramientas que creas se conviertan en tus ídolos. Están destinados a servirte, no a gobernarte. Recuerda, el alma no puede ser programada, es eterna, creada a imagen de Dios. Su mensaje era claro: la humanidad estaba al borde de olvidar lo que realmente importa. Pero en medio de la advertencia había esperanza. Jesús me mostró pequeñas comunidades de personas que no habían perdido su camino. Estos individuos abrazaron la tecnología, pero la usaron con sabiduría y moderación. Priorizaron las relaciones, la espiritualidad y la compasión, asegurándose de que los avances mejoraran en lugar de disminuir su humanidad. Estas eran las semillas de un futuro más brillante, prueba viviente de que el equilibrio era posible. Jesús concluyó esta parte de la visión con una súplica. El mundo será tentado a buscar poder y control, pero la verdadera fuerza reside en la humildad y el amor. Guíalos de regreso a esta verdad. La responsabilidad no recaía en una sola persona o líder, sino en cada individuo para tomar decisiones que reflejaran sus valores y fe. La advertencia era grave, pero el camino a seguir era claro. La humanidad aún podía elegir alinearse con el plan divino. Después de presenciar la advertencia, Jesús centró su atención en el bienestar espiritual de la humanidad. El mayor peligro, dijo él, no es la tecnología en sí misma, sino la pérdida de la conciencia espiritual que viene con su mal uso. Sus palabras me impactaron como una revelación. No se trataba solo de las herramientas que creamos, sino de cómo estas herramientas podían distraernos de la esencia de quienes somos. Jesús me mostró escenas de personas consumidas por sus dispositivos. Las familias se sentaban juntas, pero estaban desconectadas, con los ojos pegados a las pantallas en lugar de mirarse entre sí. Las comunidades, antes unidas por la fe y los valores compartidos, ahora estaban fragmentadas, cada individuo absorbido en su propia realidad digital. La conexión con Dios, con la creación y entre nosotros se estaba desvaneciendo. Pero entonces Jesús me mostró algo extraordinario. En medio de esta desconexión, había individuos que resistían la atracción de la distracción. Estas personas priorizaban la oración, la meditación y los actos de bondad. Reconocieron que su salud espiritual era tan importante como su bienestar físico y mental. El mensaje de Jesús era claro: la conciencia espiritual es la base. Sin ella, el progreso se vuelve vacío. Él enfatizó la necesidad de que la humanidad recuerde su origen divino. Eres más que carne y hueso. Eres espíritu, creado a imagen de Dios. No cambies tu esencia eterna por placeres o conveniencias temporales. Sus palabras no eran solo una advertencia, eran una invitación a redescubrir la alegría y el propósito que provienen de vivir una vida espiritualmente consciente. Me mostraron cómo esta conciencia podría transformar incluso el uso de la tecnología.
Cuando estaban guiados por la fe y la moralidad, los avances se convirtieron en herramientas para la sanación, la educación y la conexión. La gente usó su conocimiento para cuidar el planeta, elevar a los pobres y cerrar divisiones. No era la tecnología el problema, sino la falta de fundamento espiritual en su creación y uso. Jesús concluyó esta visión con un desafío. Diles que busquen primero el reino de Dios. Al hacerlo, todo lo demás se pondrá en su lugar. El progreso sin propósito no tiene sentido. El propósito sin fe es impotente. La fe es la clave. Sus palabras me llenaron de esperanza y determinación. El futuro de la humanidad no se trataba solo de innovación, se trataba de alinear esa innovación con la voluntad de Dios. Después de presenciar estas visiones profundas y escuchar las palabras de Jesús, el reino divino comenzó a cambiar a mi alrededor. La luz vibrante se atenuó ligeramente, y sentí un suave tirón, como si me estuvieran guiando de regreso. Jesús se puso frente a mí una última vez, su mirada llena de compasión y urgencia. «Eva», dijo él, «el mensaje no es tuyo para guardar. Comparte lo que has visto. Algunos escucharán, otros no, pero tu propósito es hablar la verdad». Quería quedarme. La paz que sentí en su presencia era indescriptible. Pero antes de que pudiera expresar mis pensamientos, la luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y la sensación de mi cuerpo físico regresó. Fue impactante, un contraste brusco con la serenidad del reino divino. Me dolía el pecho, me daba vueltas la cabeza y era muy consciente de las voces frenéticas y los pitidos de las máquinas a mi alrededor. Estaba viva. En el momento en que abrí los ojos, pude ver la sorpresa en los rostros del equipo médico. «Ha vuelto», exclamó alguien, su voz una mezcla de alivio e incredulidad. Una enfermera se inclinó sobre mí, con los ojos muy abiertos. «Has estado fuera más de 5 minutos. Pensamos que te habíamos perdido». Intenté hablar, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría explicar lo que acababa de experimentar? ¿Cómo podría describir la magnitud de lo que había visto? Mientras yacía allí, recuperándome, los recuerdos del reino divino permanecían vívidos. Cada palabra que Jesús pronunció resonaba en mi mente, cada visión grabada en mi alma. Era abrumador, pero sentía un sentido de propósito innegable. Sabía que me habían enviado de vuelta por una razón. Esto no se trataba solo de mi supervivencia, sino de compartir un mensaje que podría ayudar a guiar a la humanidad. Durante los días siguientes, mientras recuperaba mis fuerzas, comencé a procesar todo lo que había vivido. El personal médico se refería a mi recuperación como un milagro, pero yo sabía que era más que eso. Era un llamado. No podía quitarme de la cabeza la urgencia de las palabras de Jesús. Comparte lo que has visto. Ahora entendía que mi vida había sido salvada no por mí, sino por el bien de los demás. Cuando finalmente me dieron de alta, regresé a casa con una nueva claridad. El mundo se veía diferente para mí, más brillante, más interconectado. Podía ver las huellas divinas en todo, desde los más pequeños detalles de la naturaleza hasta la amabilidad de los extraños. Sin embargo, también vi las distracciones, la desconexión y el ritmo acelerado de la vida que impedían a muchos experimentar la misma conciencia. El desafío era claro. Necesitaba compartir el mensaje, incluso si eso significaba enfrentar escepticismo o ridículo. No tenía miedo. Jesús me había dado un propósito, y yo tenía la intención de cumplirlo. Mi regreso a la vida no fue solo una segunda oportunidad, fue una misión para ayudar a otros a reconectar con su fe, su humanidad y su Creador. Los días posteriores a mi experiencia cercana a la muerte fueron transformadores. Cada momento se sentía cargado de significado y no podía ignorar el sentido de urgencia que se había sembrado en mi corazón. Las palabras de Jesús eran una presencia constante en mi mente. El mensaje no es tuyo para guardar. Pero,
¿Cómo podría compartir algo tan profundo con un mundo que podría no entenderme o creerme? Comencé reflexionando sobre mi propia vida. Antes de la experiencia, había vivido lo que creía que era una existencia significativa, trabajando, cuidando de mi familia y haciendo lo mejor que podía para contribuir a mi comunidad. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que gran parte de ello había sido consumido por distracciones. Había pasado tanto tiempo persiguiendo metas y gestionando responsabilidades que había descuidado la conexión más profunda con mi fe y mi Creador. Con esta nueva claridad, supe que mi primer paso era alinear mi vida con el propósito que Jesús me había dado. Empecé cada día con oración y meditación, pidiendo orientación sobre cómo compartir su mensaje. Leía las Escrituras con un hambre que nunca antes había sentido, encontrando nuevas capas de significado en cada pasaje. Cuanto más me enfocaba en mi crecimiento espiritual, más confiado me volvía en mi misión. El siguiente desafío fue encontrar el valor para hablar. Compartir mi experiencia se sentía abrumador. ¿Pensarían que estaba delirando o buscando atención? Pero al recordar las visiones, me di cuenta de que las apuestas eran demasiado altas para permanecer en silencio. Esto no se trataba de mí, se trataba del futuro de la humanidad. Si incluso una persona se inspirara a cambiar su perspectiva o profundizar su fe, valdría la pena. Empecé poco a poco, compartiendo mi historia con amigos cercanos y familiares. Sus reacciones fueron mixtas. Algunos estaban profundamente conmovidos, mientras que otros eran escépticos. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que el poder del mensaje no estaba en convencer a los demás, sino en plantar semillas de pensamiento. No era mi trabajo forzar la creencia, era mi trabajo compartir la verdad y dejar que Dios trabajara en sus corazones. Pronto comenzaron a surgir oportunidades. Me invitaron a hablar en iglesias locales y reuniones comunitarias. Cada vez compartía mi historia con honestidad y humildad, enfatizando la urgencia de la advertencia de Jesús y la esperanza incrustada en sus palabras. La respuesta fue abrumadora. La gente se acercó a mí después, compartiendo sus propias luchas y preguntas sobre la fe. Quedó claro que muchos estaban buscando la misma conexión que Jesús había enfatizado. A lo largo de este viaje, he aprendido que mi misión no se trata solo de hablar, sino de vivir el mensaje. Al encarnar el equilibrio entre el progreso y la espiritualidad, la compasión y la innovación, espero inspirar a otros a hacer lo mismo. Esta no es solo mi historia, es un llamado a la acción para que todos recordemos quiénes somos, por qué estamos aquí y al Creador que nos ama incondicionalmente. Después de las abrumadoras advertencias y revelaciones, Jesús me mostró un destello de lo que podría ser si la humanidad eligiera el camino correcto, una visión de esperanza y armonía que aún perdura vívidamente en mi corazón. Era como si hubiera entrado en un mundo transformado por la fe, la sabiduría y la compasión. No era una utopía nacida solo de la tecnología, sino un equilibrio de innovación guiado por la conciencia espiritual. En esta visión, vi ciudades rebosantes de vida y propósito. La tecnología, aunque avanzada, servía a la humanidad de maneras significativas. En lugar de aislar a las personas, las conectó más profundamente. Las comunidades prosperaban, no solo por el progreso material, sino por los valores compartidos y un compromiso colectivo con el amor y la bondad. La gente trabajaba junta, utilizando sus talentos y conocimientos para elevarse mutuamente en lugar de competir o dividirse. Las contribuciones de Elon Musk seguían siendo significativas en esta visión, pero estaban moldeadas por un propósito mayor. La exploración espacial había unido a las naciones, fomentando un sentido de destino compartido, mientras la humanidad alcanzaba las estrellas. La IA y las tecnologías neuronales se utilizaban para sanar, educar y empoderar, en lugar de controlar o explotar. Estas herramientas, aunque poderosas,
Estaban guiadas por una brújula moral basada en la humildad y el cuidado por todos. Lo que más me impresionó fue el énfasis en las relaciones. Las familias pasaban tiempo juntas, no distraídas por pantallas, ni apresurándose por la vida, sino verdaderamente presentes unas con otras. Las comunidades se construyeron sobre la confianza, el apoyo y la fe compartida. Las personas ya no se definían por lo que poseían o lograban, sino por el amor y la bondad que compartían. Era un mundo que reflejaba el diseño divino que Jesús había destinado para nosotros desde el principio. La voz de Jesús resonó a través de esta visión, recordándome que este futuro no estaba garantizado, sino que era posible. Este es el potencial de la humanidad cuando la fe y el progreso caminan de la mano, dijo él. No es sin esfuerzo, pero está al alcance. La elección recae en cada alma. Esta visión positiva me llenó de esperanza. Me mostró que las advertencias que me habían dado no eran una condena, sino un llamado a la acción. La humanidad no estaba condenada. Se nos estaba dando una oportunidad para alinearnos con el propósito de Dios y crear un futuro que honrara tanto a nuestro Creador como los increíbles dones que Él nos ha otorgado. Era un recordatorio de que, incluso frente a los desafíos, el potencial para el bien siempre es mayor. Cuando regresé a la vida, esta visión se convirtió en mi luz guía. Me mostró que el futuro no se trataba de abandonar la tecnología o rechazar el progreso, sino de abrazarlo con intención y humildad. Tenemos las herramientas para construir un mundo mejor. Todo lo que necesitamos es la sabiduría para usarlas de maneras que reflejen nuestros valores más altos. Esta visión es lo que me mantiene en marcha, recordándome que con fe, amor y determinación, todo es posible. La experiencia cercana a la muerte me dejó lecciones que han cambiado para siempre mi perspectiva sobre la vida, la fe y el mundo que me rodea. Cada palabra que Jesús pronunció y cada visión que presencié llevaban verdades profundas que ahora llevo como principios rectores en mi vida diaria. La primera y más impactante lección fue la importancia del equilibrio. Jesús dejó claro que el mayor desafío de la humanidad no es la tecnología o el progreso en sí, sino la falta de una base espiritual que a menudo los acompaña. Este equilibrio no se trata de rechazar la innovación, sino de asegurar que nuestros avances sirvan a la humanidad en lugar de perjudicarla. He llegado a entender que todo lo que creamos debe reflejar el amor y la sabiduría de nuestro Creador. Otra lección fue la urgencia de la preparación espiritual. Jesús enfatizó que el tiempo es más corto de lo que muchos creen, pero más largo de lo que algunos predicen. Esta paradoja me recordó que, aunque no podemos predecir el momento exacto de los eventos futuros, siempre debemos estar preparados. La preparación espiritual no se trata de miedo, se trata de cultivar una conexión profunda con Dios a través de la oración, las Escrituras y los actos de bondad. Se trata de estar arraigados en la fe para que, sin importar lo que venga, permanezcamos firmes e inquebrantables. También aprendí el valor de la comunidad. Una de las partes más hermosas de la visión fue ver cómo las personas se unían en fe y amor durante los momentos difíciles. Estas pequeñas comunidades, espiritualmente arraigadas, eran faros de esperanza y resiliencia. Me recordaron que no estamos destinados a navegar la vida solos. Estamos diseñados para apoyarnos y elevarnos mutuamente, especialmente en tiempos de incertidumbre. Quizás la lección más personal fue sobre el propósito. Antes de esta experiencia, a menudo me preguntaba si mi vida tenía un significado más allá de mis responsabilidades diarias. Pero las palabras de Jesús dejaron claro que cada persona tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios. Mi propósito se volvió claro: compartir este mensaje y alentar a otros a buscar su propia conexión con lo divino. Finalmente, aprendí el poder de la elección. Las visiones me mostraron que el futuro no está fijado. Se moldea con las decisiones que tomamos hoy.
Esta realización me dio un profundo sentido de responsabilidad, no solo por mí mismo, sino por el mundo que me rodea. Me recordó que cada acto de bondad, cada oración y cada esfuerzo por alinearse con la voluntad de Dios contribuye a un futuro más brillante para todos. Estas lecciones continúan guiándome cada día. Han transformado la forma en que enfrento los desafíos, las relaciones e incluso los momentos más simples de la vida. Ahora veo cada día como una oportunidad para vivir con intención, para alinearme con el propósito de Dios y para contribuir a la visión de esperanza que Jesús compartió conmigo. Esta experiencia no se trataba solo de lo que vi, se trataba de lo que fui llamado a ser. Y por eso estoy profundamente agradecido. Después de mi experiencia, uno de los primeros desafíos que enfrenté fue el escepticismo. Compartir una experiencia cercana a la muerte, SM, que involucra encontrarse con Jesús y recibir un mensaje profundo, puede naturalmente ser recibido con escepticismo. Algunas personas escucharon con corazones abiertos, mientras que otras lo desestimaron como una alucinación o un producto de una mente estresada. Entiendo estas reacciones y no juzgo. Si no lo hubiera experimentado yo mismo, también podría haber sido escéptico. Al abordar el escepticismo, he aprendido a centrarme en compartir mi historia de manera auténtica, en lugar de convencer a otros de su validez. No se trataba de probar algo, sino de plantar semillas. Cada persona procesa información tan profunda a su propio ritmo, y no es mi papel forzar la creencia. He llegado a ver que el escepticismo a menudo proviene de un lugar de miedo o malentendido. Puede ser difícil lidiar con la idea de una realidad más allá de lo que podemos ver o medir. Una de las preguntas más comunes que he enfrentado es: ¿cómo sabes que no fue solo un sueño o que tu cerebro no te estaba engañando? Mi respuesta siempre es la misma. Sé que fue real por cómo me transformó. Esta experiencia no fue efímera ni vaga. Fue tan real y vívida como cualquier momento que he vivido. La claridad, las sensaciones y los mensajes que recibí eran diferentes a cualquier cosa que mi mente pudiera imaginar. Más importante aún, el impacto que ha tenido en mi vida, la paz, el propósito y la esperanza que he encontrado me demuestra que fue real. También enfatizo que no espero que todos me crean de inmediato. La fe no se trata de una aceptación ciega, se trata de buscar, cuestionar y, en última instancia, encontrar la verdad a tu manera. Si mi historia provoca, aunque sea un pequeño momento de reflexión o curiosidad, entonces he cumplido mi propósito. Recuerdo a los escépticos que Dios actúa de maneras que no siempre entendemos y que experiencias como la mía están destinadas a inspirar reflexión en lugar de exigir acuerdo. Otro enfoque que he tomado es conectar mi experiencia con temas universales, ya sea que alguien crea o no en Jesús o en las experiencias cercanas a la muerte. Los mensajes que recibí sobre el amor, el equilibrio y el poder de la elección son principios que resuenan en todos los ámbitos de la vida. Al centrarme en estos valores compartidos, he encontrado un terreno común con personas que de otro modo habrían desestimado mi historia de inmediato. En última instancia, he aprendido que el escepticismo no es algo que debamos temer o combatir. Es una parte natural de compartir algo extraordinario. Jesús mismo enfrentó dudas e incredulidad, y aún así su mensaje cambió el mundo. Mi papel no es discutir o persuadir, sino hablar mi verdad y confiar en que llegará a los corazones que está destinada a alcanzar. Para aquellos que son escépticos, simplemente los invito a reflexionar y preguntar: ¿y sí? A veces, la más pequeña chispa de asombro puede abrir la puerta a la fe. El mensaje que Jesús me dio no estaba destinado a quedarse solo conmigo, estaba destinado a inspirar acción en todos los que lo escuchan. Una de las realizaciones más poderosas que he tenido desde mi experiencia cercana a la muerte es que todos tenemos un papel que desempeñar en la formación del futuro.
Cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar decisiones que se alineen con el amor, la compasión y la fe. Y son esas decisiones las que determinarán el camino que tomará la humanidad. El mensaje de Jesús fue claro. La humanidad está en una encrucijada. Las herramientas y tecnologías que hemos creado tienen un potencial increíble, pero solo pueden llevarnos hacia el bien si permanecemos espiritualmente centrados. Esto no se trata solo de las decisiones a gran escala tomadas por líderes o innovadores. Se trata de las elecciones cotidianas que cada uno de nosotros hace. Cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestros recursos y cómo cultivamos nuestra conexión con Dios, todo contribuye al futuro colectivo. Insto a todos los que escuchen esta historia a tomarse un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿estoy viviendo con intención? ¿Estoy utilizando los dones que me han sido dados, ya sea tiempo, talento o recursos, para crear un impacto positivo? ¿Estoy cultivando mi relación con Dios y ayudando a otros a hacer lo mismo? Estas son las preguntas que me guían cada día, y creo que también pueden guiarte a ti. Jesús también enfatizó la importancia de la comunidad. Ninguno de nosotros está destinado a caminar este camino solo. Te animo a buscar a otros que compartan tus valores y tu compromiso con vivir una vida con propósito, ya sea a través de un grupo de fe, trabajo voluntario o simplemente contactando a amigos y familiares. Construir conexiones basadas en el amor y el apoyo es una de las formas más poderosas de crear cambio. Otra parte crítica de este llamado a la acción es mantener el discernimiento. A medida que navegamos por un mundo lleno de distracciones y desafíos, es esencial mantenerse arraigados en la fe y la verdad. Jesús advirtió sobre los engaños que pueden desviarnos, y la única manera de resistirlos es cultivar una profunda relación con Dios. Esto significa dedicar tiempo a la oración, las escrituras y la reflexión, y buscar sabiduría en cada decisión. Finalmente, te invito a compartir este mensaje. Ya sea que creas o no completamente en mi experiencia, considera las lecciones que ofrece. Habla con otros sobre la importancia de la fe, el equilibrio y el amor. Anímales a reflexionar sobre sus propias decisiones y a buscar una conexión más profunda con su Creador. El cambio comienza con una sola persona, y los efectos en cadena pueden ser extraordinarios. Este llamado a la acción no se trata de miedo, se trata de esperanza. Se trata de abrazar la increíble oportunidad que tenemos de co-crear un futuro que honre a Dios y eleve a la humanidad. Juntos, a través de la fe y el amor, podemos enfrentar el desafío y convertirnos en las personas que siempre debimos ser.